Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu, para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Y después la guía. Pero como se presentó el Día de la Madre, dijimos, no podemos dejar pasar por alto esa fecha y hay que atender también y dar una palabra para la madre en ese día. Entonces, por eso lo que ustedes han hecho hoy a través de alabar a Dios por la fidelidad de Él, por su cuidado para con cada uno de ustedes y nosotros, vamos a reflexionar brevemente, porque ya ustedes tienen los elementos que hablaron la mayoría de los grupos este fin de semana pasado, acerca de Isaías 41. Porque no podemos echarnos mentiras que muchos de nosotros experimentamos temores frente a situaciones difíciles de la vida. Carlos acaba de hablar de se le acaba el trabajo el viernes, Amara se le acaba el trabajo. A Octavo le anunciaron también que no sigue más en la EDA. Y cada uno de nosotros, ustedes han testificado de que nada en las cuentas y Dios provee de manera maravillosa. Porque no se trata de nosotros, se trata de quién es Dios. Y la esencia y el carácter de Dios es un Dios que es fiel, que es grande, que es poderoso y que es contrario a los pensamientos que tenemos nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos queremos ser autosuficientes. Y autosuficiente quiere decir que queremos tener el control de todas las cosas. Pero se nos salen de las manos muchas veces las cosas. Y el ser autosuficiente muchas veces implica el ser fuertes, sabios. Dependemos de nuestra habilidad, dependemos de nuestra sabiduría, dependemos de nuestras experiencias y pensamos que tenemos la respuesta para todo. Pero llegan momentos en los cuales parece que todo se cerrara o pareciera que no hay posibilidades. Y lamentablemente a veces dejamos a Dios por fuera de nuestras decisiones en muchas ocasiones. A veces pensamos que Dios está como distante, como que está muy ocupado y que no va a obrar en medio de la realidad que nosotros vivimos. La Escritura, a través de este pasaje,
nos presenta a un Dios grande, un Dios capaz, un Dios que nos enseña un camino diferente, un Dios que dice lo siguiente. Hay que entender que Isaías, del 40 al 66, Isaías está dividido en dos partes. Dice que es como la Biblia en su Antiguo y Nuevo Testamento. Del 1 al 39 es una parte y del 40 al 66 es otra parte. Esta parte del 40 al 66 es un mensaje de esperanza. Un mensaje para el pueblo, para que puedan entender que Dios es suficiente, que Dios es el que va a suplir para todas sus necesidades, que Dios es el que le va a dar la victoria sobre sus enemigos. Escuchen en silencio ante mí. Estoy en Isaías 41, esa es la nueva traducción viviente. Escuchen en silencio ante mí, tierra más allá del mar. Traigan sus argumentos más convincentes. Vengan ahora y hablen. El tribunal está listo para oír su caso. ¿Quién ha incitado a ese rey del oriente llamándole injusticia para el servicio de Dios? ¿Quién le da la victoria a este hombre sobre muchas naciones y permite que pisotee a los reyes? Con su espada reduce a polvo a los ejércitos y con su arco los esparce como la paja ante el viento. Los persigue y avanza seguro, aunque pisa terreno desconocido. ¿Quién ha hecho obras tan poderosas, llamando a cada nueva generación desde el principio del tiempo? Yo soy yo el Señor, el primero y el último. Únicamente yo lo soy. Las tierras más allá del mar observan con temor. Las tierras lejanas tiemblan y se movilizan para la guerra. Los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros y se dicen: sé fuerte. El escultor anima al orfebre y el que hace moldes colabora en el yunque. Muy bien, dicen, está quedando bien. Con cuidado juntan las piezas, después sujetan el ídolo para que no se caiga. Pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo Jacob, a quien he escogido descendiente de mi amigo Abraham, te he llamado desde los confines de la tierra diciéndote: eres mi siervo, pues te he escogido y no te desecharé. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Hasta allí, vamos a dejar ese versículo. A veces nosotros lo repetimos y lo sabemos de memoria. Pero hay que entender que está dentro de ese contexto en el cual hay una realidad que ellos están viviendo muy difícil. Y es esa realidad de ver que las cosas no están saliendo como ellos pensaban. Hay una serie de obstáculos, hay una serie de dificultades. Y Dios, a través de Isaías, les envía un mensaje de que Dios es soberano sobre todas las naciones. Los versículos del 1 al 7, Dios llama a los pueblos, a las costas, a las islas, a los lugares más remotos donde viven las personas a escucharle. Y señala que Dios ha pasado por el camino donde nadie había entrado. O sea, Dios tiene su historia. Y es una historia de pionero, es una historia que va abriendo, como dicen en los pueblos, va abriendo trocha, va abriendo camino. Y está hablando de ese camino donde sus pies nunca habían entrado. Y eso no pudo ser Asiria, tenía que ser Ciro. Y Dios estaba abriendo el camino para él, para conquistar a muchas naciones. Entonces, ¿quién hizo esto? ¿Quién realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio?
La respuesta es Dios, el primero, el que es mismo por los posteriores, o sea, el primero y el último. El Dios soberano de la historia. Él es el Dios todopoderoso de controlar la historia de las naciones. Pero cuando nosotros estamos en problemas y en dificultades, pensamos en nosotros. Pensamos en las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. Pero nuestro Dios es un Dios que ha estado obrando a través de la historia de manera poderosa. Y que Dios aún, para cumplir sus propósitos, ha usado naciones paganas. Usó a Siria y a Babilonia para llevar a cabo un juicio contra el reino del norte y contra el reino del sur. También usó a Ciro para bendecir a su pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos a Dios, tenemos que verlo desde la óptica como Él mismo se ve y como Él mismo se ha dado a conocer. El Dios que está por encima de las naciones. El Dios que tiene el control de todas las cosas. Según el versículo 5 del capítulo 41, miren lo que dice el Señor. Voy a leer aquí en esta versión de Reina Valera. Las costas vieron y tuvieron temor. Los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. O sea, al ver la grandeza de Dios, al ver el poder de Dios, al ver que Él es quien dijo ser a través de la historia. Todo el mundo se espantó, se juntaron para ver qué hacer. Según el relato de Isaías, se juntaron, hicieron alianzas para ayudarse mutuamente el uno con el otro, y el uno al otro se decía: esfuérzate, anímate. También multiplicaron sus ídolos, y ellos pensaron que sus ídolos eran los que los iban a salvar, pero Dios ya tenía unos planes desde la eternidad. Jehová les recuerda siempre al pueblo de Israel: yo los he rescatado de servidumbre, yo los rescaté de la mano de Faraón y el rey de Egipto, y ustedes fueron escogidos no por sus virtudes ni por su grandeza. En el encuentro vimos lo que decía Deuteronomio capítulo 31, creo que era, exactamente, que no se enfocaran en que Dios no los había escogido a ellos por lo que ellos eran. Exactamente, eran insignificantes, pero era por la gracia de Dios. Usted y yo hemos sido escogidos no por nuestras virtudes ni por nuestra grandeza, sino porque Dios decidió amarnos y guardar su palabra. Eso se llama gracia, un favor inmerecido. ¿Pero? Hace un tiempo atrás me llamó la atención un pasaje que dice que si nosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, siendo malos, o sea, Jesucristo nos trata así: cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden. Amén. Claro, que es la gracia de Dios. Eso es pura misericordia y gracia de Dios. Cuando yo pienso en eso, en el carácter de nuestro Dios, podemos contar con Dios en todo momento. Su fidelidad, aún en medio de la noche oscura, en medio de las dificultades, el carácter de Dios sigue siendo igual para nosotros. El carácter de la fidelidad de Dios o el amor de Dios no cambia por las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Amén. Podemos contar con Dios en todo momento. El relato de Isaías habla de que Dios se va a encargar de los opositores, que van a levantarse opositores, que todos aquellos que se enojan contra Israel van a desaparecer, y va a poner a Israel como un trillo de dientes para trillar a los enemigos. Dios sigue siendo Dios. Por eso
Cuando decía Isaías, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo siempre te ayudo. Aquí lo busqué, Deuteronomio 7 del 6 al 8, cuando se refiere al pueblo que le 7, 6 al 8. ¿Puede leerlo, Ronaldo, por favor? Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que el pueblo, pues erais el más pequeño de todos. Pura gracia de Dios. Dios sigue siendo el Dios de Israel, el Dios que ha provisto para ustedes, para nosotros, en momentos difíciles. O sea, Dios es especialista. Uno a veces dice, bueno, Dios, ¿por qué no una semana antes, 2 semanas antes? Sino es casi al límite. Y eso a veces tiene un propósito, para que le demos a Él toda la gloria y todo el honor. Porque si dependiera de lo buenos que somos nosotros ahorradores, de lo hábiles que somos para conseguir trabajo, de esto por acá, entonces ya la gloria no sería tanto para Dios, sino para nuestras habilidades y para nuestro conocimiento. Dios sigue siendo el mismo Dios, el Dios de Israel, el Dios que espantó a los enemigos, los correteó, como dicen popularmente, que se levantaron se enojaron contra el pueblo, y Dios siempre estaba allí para defenderlo. Ese Dios tiene las mismas cualidades y capacidades. La pregunta que debemos hacernos: ¿cuáles son los problemas que enfrentamos nosotros que parecen sin solución? Problemas financieros, problemas de relaciones con otros. Hay problemas que tenemos de relaciones con otros que parecieran que eso como que nunca se va a resolver. A veces podemos estar sin esperanza, sin visión, desanimados, sin saber de dónde viene la ayuda. ¿Usted se ha sentido así? Yo me he sentido así, que no sabemos de dónde viene la ayuda, pero allá en el fondo sabemos que Dios va a enviar su ayuda. Pero muchas veces nos desanimamos, porque pensamos que es en el tiempo nuestro y no en el tiempo de Dios. ¿Qué decía María? También a veces podemos estar siendo atacados por el maligno y sentir no puedo. O sea, el ataque es tan, y aún con tus propias luchas y tentaciones, llegar a un punto de decir no sé cómo vencer esto, ¿sí? Y necesita ir al Señor para que te ayude. Amén. La enfermedad es otra causa de aflicción. La enfermedad causa de aflicción. Cuando tenemos sueños en la vida que queremos estudiar determinada carrera, pero uno mira a los padres de uno y uno dice, ellos quieren y pueden hacer todo el esfuerzo, pero humanamente no están en la capacidad. Se mira uno alrededor y toda cuestión, y uno dice que solamente tiene que alzar los ojos arriba y a Dios y decir: Dios, envíame ayuda desde tu santuario. Y Dios lo hace. Yo he escuchado de parte de ustedes de cómo Dios ha obrado donde no hay posibilidades. Porque a Dios no se le agotan las posibilidades, a nosotros sí nos agotan las posibilidades. Miren, la Biblia habla de que Dios abrió caminos en el desierto, ríos en el desierto, agua proveyó allí en el desierto. Ya, donde nuestras posibilidades se agotan, allí Dios está presente.
Porque de allí es donde viene nuestra ayuda. Ese Dios que le dijo a Israel, no temas, yo te ayudo. Yo siempre te sustentaré, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Vamos a leerlo en la Reina Valera, ese versículo, por favor, alguien lo lee. No tengas miedo porque yo estoy contigo. En la Reina Valera, ese es una traducción viviente. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Exactamente. A mí me gusta esa versión porque habla de siempre. O sea, y siempre. Es siempre, y lo repite. O sea, Es un énfasis. es un énfasis muy marcado. Exactamente, para decirnos a nosotros de que Dios ahí está presente, siempre, en esos problemas que enfrentamos que parecen sin solución. Y necesitamos todos nosotros apropiarnos de esas verdades de quién es Dios y de cómo obra. No hay ninguna debilidad ni ninguna distracción. Él está dispuesto a obrar. Podemos confiar en Él. Yo comentaba en el encuentro grupo familiar el viernes acerca de la realización de los ortogeses. Faltando dos días, o sea, en mí entró como un temor y un miedo. Ya la cosa, ya yo estoy allá y ya se está organizando ya todo, o sea, ¿cómo vamos a subir? Porque las inscripciones seguían y seguían y seguían. ¿Cómo vamos a subir 350 personas con toda la cantidad de carros? Uno miraba y todo que tiene los carros. O sea, tendremos que llevar un camión y montar en un camión esta cantidad y multiplicarlo. O sea, amenaza de lluvia. Durante esos días se habían arreglado los caminos, o sea, fui a un lugar allá a clamarle a Dios, o sea, Señor, esto no se trata de mí, esto se trata de ti. Queremos que tú te glorifiques, y Dios lo hizo. No me pregunten cómo subieron todos. Pero subieron. Y bajaron. Subieron y bajaron. Subí, bajé yo. Entonces, Con la rodilla biónica. en Dios no hay ninguna debilidad ni ninguna distracción. Él está dispuesto a obrar. Podemos confiar en nosotros. Pensemos en ese amor incondicional de Dios. El Dios que nos ha dado la salvación gratuita. ¿Cómo no nos dará Dios todas las cosas? El Dios nuestro sigue siendo el Dios que obra aún en medio de situaciones difíciles. Si hay situaciones en nuestra vida que uno diría, bueno, Dios, de pronto tú en esta te puedes glorificar, pero en esta otra la veo difícil. Pero Dios sigue siendo Dios. Shirley. Hay algo que yo quiero resaltar sobre esto, y es que cuando nosotros desesperamos, cuando nosotros nos desesperamos porque las cosas no se dan, no estamos actuando bajo la dirección y dependencia de Dios. Y este versículo 10 pues nos insta siempre a eso, a no temer y a no desmayar. O sea, cuando dice no desmayes es porque realmente Dios ve que en nosotros hay ansiedad y hay esa tendencia nuestra. Entonces Dios nos dice no desmayes, no temas, o sea, nos da esa confianza y siempre da esa promesa. Yo siempre te sustentaré y te sustentaré. Cuando habla de sustentar en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, en salud, en provisión económica, espiritual, en todas nuestras áreas.
descansamos. O sea, cuando nosotros colocamos esa ansiedad, la soltamos y descansamos en el Señor, generalmente Dios nos responde. Amén. Pronto el no desmayar tiene que ver con esos momentos en los que muchos de nosotros queremos tirar la toalla. Sí, o sea, por las mismas presiones de las circunstancias, el enemigo también, ustedes saben que el enemigo siempre trata de hacernos dudar de la bondad de Dios, de que Dios es bueno. Y de pronto sutilmente nos dicen, mira, Dios no es bueno porque mira, no te ha respondido a tu oración, no ha provisto para lo que tú necesitas. Pero la descripción que se hace en Isaías es que es un Dios que sigue presentándose como el Dios que va a ayudar a Israel. Yo te ayudo, yo te sostengo de la mano derecha, no temas. No debes temer. Yo soy tu socorro, yo soy tu ayuda, yo soy el Santo de Israel. Aunque tú te veas, aunque tú en tu debilidad eres como un gusano, débil. Sin embargo, yo soy Dios, el Dios que obra por encima de las circunstancias. Yo veo en este versículo un Dios comprometido. A veces la gente cuando uno va y me pide ayuda, espera que yo hablo con un amigo a ver si de pronto tiene. Espera que yo hablo con fulano a ver si de pronto puede o ella, pero dice, yo no voy a hacer. Dios se ha comprometido. Eso habla de su carácter de fidelidad. El Dios que dice yo te ayudo, el Dios que ha derramado de su gracia, es el Dios que también nos dice yo te ayudo. Hemos tenido una circunstancia como iglesia, hemos tenido el robo que tuvimos recientemente, hemos tenido el problema del Comején, tuvimos que cambiar este palo, se lo comieron, allá está afuera, se lo comieron, tuvimos que poner una viga metálica. Es una circunstancia difícil, pero ¿acaso eso se le sale del control a Dios? ¿Acaso Dios está limitado por las cosas materiales? No, Dios sigue siendo Dios. O sea, Dios nos dice, yo te ayudo. Pero podemos llegar a un momento dado y perder la esperanza. El pueblo de Israel en un momento dado tuvo que Dios mostrarle un valle de huesos secos, en Ezequiel 37. Porque habían perdido la esperanza, y cuando uno pierde la esperanza, ya no ora, ya no lee la palabra, ya no se congrega, o sea, porque vive una vida desesperanzada, ve todo negro, todo negativo, completamente. Pero pues, no es negar la realidad de las cosas. Una cosa es negar la realidad de las cosas y otra cosa es aceptar que eso es real, que tenemos Comején, que no tenemos plata, eso es real. Pero tenemos un Dios que nos ayuda, un Dios que está de nuestra parte, un Dios que es soberano. Mire, Dios ha ido obrando de tal manera para proveer para esto, que ya tenemos casi alrededor de 14 millones de pesos. Dios nos ha dado específicamente para ese fin. Y ustedes también se están moviendo y ustedes están diciendo, bueno, yo estoy orando, pero vamos a ver qué hacemos. O sea, hay Dios permite todas esas cosas con propósito. No simplemente para quedarnos, ay, los Comejenes nos están ganando. Ay, los ladrones. Exactamente, o sea, y entonces empezamos el lamento y el lamento y el lamento y nos quedamos enfocados en eso y le damos lugar al desánimo. No temamos. Las circunstancias personales de cada uno de ustedes. Acabamos de oír lo que dice Carlos, lo que dice Mara, lo de Gustavo, de cada uno de ustedes. La hermana Luvila contaba acerca de una necesidad de una nevera, cómo Dios ha obrado. O sea, hay situaciones que se salen de nuestro control, pero Dios sigue a él control. Dios es nuestro Dios soberano. Y la promesa es, siempre te ayudaré,
Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre, lo importante es creerle a Dios. Creerle a Dios. Pero miren, en el capítulo 40 de Isaías, en el versículo 28 dice lo siguiente: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová? El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nosotros los muchachos nos fatigamos y nos cansamos. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿No es así, Sara? Sara camina y allá en el camino ustedes la vieron allá caminando y no se fatigaba. Y aquello y Ana García. Y yo la veo montando moto por allá por Sevilla. El Dios nuestro es un Dios digno de confianza. Él es fiel. Ese Dios estuvo comprometido con el pueblo de Israel. También lo está comprometido con su pueblo, la iglesia. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por eso no debemos perder de vista la tarea nuestra de ir a ser discípulos a todas las naciones, porque Dios está alrededor nuestro. O sea, a veces todas esas cosas, circunstancias, nos pueden distraer también de la visión que Dios tiene para nosotros como iglesia, enfrascados solamente en nuestros problemas. Y los problemas van y vienen, y siempre salimos de un problema y viene otro. Entonces, pero Dios sigue siendo Dios, el Dios que dice: yo te ayudo, yo te sostengo. ¿Vale? Pastor, me gusta esa última frase de sostener con mi mano derecha victoriosa, porque pienso en uno como papá cuando lleva a su hijo de la mano, aunque él a veces quiere soltar, si quiere ir corriendo, pero no se puede soltar porque no depende de él, sino de uno. Entonces, él dice: mi mano derecha victoriosa, ninguna mano más poderosa, aunque a veces desfallecemos y quisiéramos soltarnos, no nos suelta porque él es el que nos tiene agarrado. Amén. Amén. ¿Qué tal si una o dos personas oran a Dios y le dan gracias por el carácter de Dios? Ese carácter de Dios que no cambia, que sigue siendo el mismo y que está listo para sostenernos y ayudarnos. Señor, yo te alabo en esta mañana, Señor, doy gloria y honra a tu santo nombre, porque solo tú eres digno de recibir honor y gloria, porque tú eres Dios, tú reinas, Señor, tú reinas por encima de cualquier circunstancia que nos toque atravesar en este mundo. Tu palabra dice que en este mundo tendríamos aflicción, pero que no debíamos temer, porque tú ya has vencido. Amén. Gracias porque tú eres un Dios fiel, eres fiel, porque ese es tu carácter, tú no fallas, tú no cambias, tu palabra es verdadera. Oh Señor, cuántas veces hemos sido beneficiados todo el tiempo de tu fidelidad, Señor, porque aunque somos débiles, Señor, somos limitados, tú eres el que va delante de nosotros, Señor, sosteniéndonos de nuestra mano derecha, Señor, porque tu mano derecha es victoriosa, es fuerte, y nada ni nadie nos puede arrebatar de ella. Permite, Señor, oh Dios, que podamos levantar nuestros ojos a ti, Señor, levantar los ojos a ti, pero luego mirar hacia adelante, Señor, mirar los campos que están blancos, listos para la siega, Señor. Y hay muchas almas, Señor, que están dispersas como ovejas sin pastor, no tienen esperanza, no tienen
no tienen nada, Señor, y tú nos has puesto a nosotros aquí en la tierra para llevar tu gloria, dar a conocer a esas almas desesperanzadas de quién eres tú, Señor, de todo lo que tú estás dispuesto a darles, solamente si creen en ti, Señor, ponen su confianza en ti, en lo que tú eres y lo que tú has hecho ya por la humanidad. Te alabamos, Señor, y permite que nosotros seamos fieles a ti, así como tú eres fiel con nosotros. En el nombre de Jesús. Amado Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque solamente tú te la mereces, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tú eres tan protector con nosotros, Señor. Gracias por tu protección, porque aun siendo nosotros débiles, Señor, porque aun fallándote, Señor, tú permaneces ahí fiel, Señor, como nuestro Padre que eres, Señor. Gracias por esa mano victoriosa, por tu diestra, Señor, que ahí está, Señor, siempre sosteniendo bajo cualquier circunstancia, Señor. Gracias por ese carácter hermoso que tienes, Señor, de protección hacia cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque en ti podemos estar seguros, Señor, porque en ti podemos confiar, Señor. Porque nos dice, Señor, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras, Señor, en cada parte, Señor, de tu palabra, Señor, ese amor, esa bondad, esa protección, Señor, esa provisión, Señor, que tú nos das, Señor. Señor, gracias porque nos da fuerza, Señor, porque multiplica, Señor, nuestra fuerza cuando no la tenemos, Señor. Porque tú, Señor, aun cuando estemos cansados y fatigados, Señor, el creer en ti, el confiar en ti, Señor, y el tener esperanza, Señor, en ti, Señor, hace que nuestras fuerzas sean multiplicadas, Señor. Señor, gracias, te damos. Gracias, Mujer amado, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos siga ayudando a reconocer esa seguridad de Dios para Israel y para nosotros también. Una bienvenida para todos en esta mañana. La mamá de Faruk también está por acá, ¿verdad? Así, bienvenida. Gracias. Y está La tía. la tía, bienvenida. Y Mari, bienvenida. Señor mi Dios, al contemplar